Buenos días a todos los presentes. En el día de hoy damos comienzo al cuarto ciclo de seminarios y talleres del área de biología integrativa, correspondiente al año 2023. El propósito de este espacio es disponer de herramientas institucionales para el desarrollo de nuestro trabajo, difundir información referida a las líneas de investigación de las distintas áreas de la Fundación Miguel Lillo, realizar el intercambio de saberes, promover la capacitación en temas académicos y técnicos, así como proponer temáticas para el desarrollo de investigaciones presentes y futuras. Este año, además, llevaremos a cabo algunos encuentros de interés general y abiertos al público, oferta de pasantías disponibles en las distintas áreas de la Fundación y eventos en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales. Como se trata de una actividad completamente ad honorem, funciona gracias a un fuerte trabajo en equipo donde se ven involucrados profesionales y técnicos del área de biología integrativa y de la Dirección de Transferencia y Servicios. Y este año propusimos además involucrar al resto de las áreas de investigación, zoología, botánica, geología, con el fin de obtener un panorama de las necesidades de nuestros compañeros y organizar actividades en respuesta a las mismas, con disertantes tanto internos como externos y pertenecientes a diferentes ramas del conocimiento. En este punto nos gustaría destacar nuestra voluntad de que este espacio pueda continuar como una actividad no exclusiva del área de biología integrativa, sino de toda la institución e incluso de la Manzana Lillo, pudiendo también diversificar su oferta y ser una herramienta de trabajo interinstitucional. En este primer encuentro nos presento a los integrantes: Ana Lucía González Hachén, Griselda Podaza, quienes hablan, y Rodrigo Osvaldo Delgado. Además, nosotros integramos el comité de coordinación y nos colaboran Nora Julieta Reyes, de Botánica, Gabriela Walter, de Zoología, Judith Babot y Sofía Rosaneda, de Geología. Finalmente, nuestro seminario de apertura fue sugerencia de la licenciada Reyes, nuestra referente del área botánica. Y contamos con la grata presencia del arqueólogo Andrés Romano, a quien presentaremos a continuación. Andrés Romano es egresado de la carrera de Arqueología de la UNT, docente de grado y posgrado de la UNT y de posgrado en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es investigador en el Instituto Superior de Estudios Sociales, en el Centro de Investigación de Ecología Histórica. Además, participa como miembro del Instituto de Arqueología y Museo, es miembro fundador del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, miembro integrante del International Council for Archaeology, miembro integrante ad honorem de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura en representación de la sociedad civil, honorable legislatura de la provincia de Tucumán, y perito oficial del Juzgado Federal número 2, donde es el encargado de registrar y analizar las telas, restos de indumentaria. Las temáticas en las que se especializa son análisis del microscopio de fibras de origen animal, palinología y registro de sangre latente. Su charla se titula La arqueología al servicio de la memoria, la verdad y la justicia, las investigaciones en el Pozo de Vargas y ex Arsenal Miguel Ascuénaga, Tucumán, Argentina. Bueno, al finalizar, contamos con 15 minutos para las preguntas, y quienes precisen una certificación, principalmente estudiantes, tenemos una planilla para que se anoten los datos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Andrés. ¿Se escucha bien? Bueno, buen día a todos y a todas. Primero quería agradecer a Nora, que es la que me contactó para venir a contarnos un poco el trabajo que estamos realizando los compañeros y compañeras del CAMIT. De eso vengo a hablar en particular de parte de mi trabajo doctoral, pero también de los trabajos que se vienen realizando desde hace más de 20 años. En un equipo que fue cambiando, de hecho hay gente acá que ya no participa en el equipo, pero que son fundadores. Camilo Villarrubí, que anda por ahí dando vueltas, que es miembro del equipo. Así que les vengo a contar un poco un trabajo que es en equipo, ¿sí? Entonces, muchas gracias Nora, gracias Griselda y Rodrigo por la invitación y por incluirnos. Creo que también deberían sumar la arqueología a esta comisión. Debe haber seguramente arqueólogos y arqueólogas interesados en participar. Así que bueno, un poco el título de la charla, como dijo Griselda, tiene que ver con los aportes que la arqueología puede hacer en este tipo de causas y que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Sobre todo yo me voy a referir a dos casos puntuales, que son el del Pozo de Vargas, una fosa de inhumación clandestina, y el Arsenal Miguel de Ascuénaga, del predio militar donde
pudimos hacer una intervención forense en relación al centro, a uno de los espacios que había sido utilizado como centro clandestino de detención. Así que, bueno, esa es la breve presentación. Vamos a tratar de condensar todo en estos 40 minutos porque a veces se hace difícil hablar de más de 20 años de trabajo. Yo traté de seleccionar algunas partes del trabajo que están más vinculadas con la fundación, con la facultad, y contar un poco la historia de dónde surge nuestro interés por estas causas y cómo se vinculan con la facultad, con la fundación y con muchas de las carreras que ustedes participan. No sé si hay mucha gente de botánica, de zoología, pero aunque los acá hay algunos, quizá les pueda interesar la vinculación que hay, que a veces no se percibe. Un poco para ubicarnos en el tiempo, nuestro trabajo se relaciona con el terrorismo de Estado y las dictaduras cívico-militares en Argentina, pero también tenemos que incluir una prueba piloto que se realizó justamente acá en Tucumán, que fue el Operativo Independencia. Es decir, nuestro rango temporal de trabajo comienza en febrero del 75, ¿sí? Cuando durante un periodo democrático, después voy a volver un poco sobre eso de la democracia y cómo tenemos que cuidarla y mantenerla. ¿Sí? Estamos cumpliendo 40 años de democracia, pero eso no viene por sí solo, hay que mantenerlo día a día. Y nuestro trabajo se enmarca justamente en las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado para Tucumán desde febrero del 75 y hasta la recuperación de la democracia en el 83. Yo ahí le había puesto una línea de tiempo que en realidad en la presentación iba a ir apareciendo uno a uno, pero como a sugerencia de Nora y de Rodrigo lo pasamos a un PDF para no tener problemas después con las tipografías y demás, apareció todo de golpe. Pero bueno, partimos en febrero del 75 con el Operativo Independencia, que si no saben fue el desplazamiento de tropas militares, sobre todo al sur de Tucumán, con el objetivo justamente de comenzar a perseguir, a secuestrar clandestinamente y a torturar y asesinar a las personas que eran contrarias al régimen. En el 76, en marzo, comienza la dictadura cívico-militar, ya formalizada, con el ejército a la cabeza, y en el 83, como decía, recuperamos nuestra democracia, nuestra querida y bendita democracia, y muy cerquita de ese evento, de la recuperación de la democracia, un equipo que es el equipo argentino de antropología forense, más vinculado con la antropología física o la antropología en sí. La particularidad de nuestro trabajo es que se relaciona más con la arqueología, si está más en clave arqueológica. Nosotros trabajamos en base a la materialidad que podemos recuperar mediante excavaciones y trabajos de campo y de laboratorio. El EAF, ya en el 84, es decir, muy cercano a la recuperación de la democracia, comenzó a trabajar puntualmente en la búsqueda de los cuerpos, ¿sí? Trabajó en cementerios. El EAF fue formado por un médico de área forense, se sumaron antropólogos y antropólogas y otra gente de ciencias afines de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo, y ellos comenzaron a trabajar en Buenos Aires, en el cementerio de Avellaneda, en otros cementerios, en la búsqueda de los cuerpos, ¿sí? La recuperación de los cuerpos. De hecho, ahora está muy en boga en 1985 por la película El juicio de las juntas. Bueno, el Clyde Snow, el fundador de EAF, fue perito, testigo en esa causa, en el juicio de las juntas. Así que a partir del año 84 empieza a trabajar el EAF, como les contaba, más apuntando a la recuperación de los cuerpos y la recuperación de las identidades de esas víctimas, ¿sí? 15 años después, ya a partir del año 2000, comienza a surgir una necesidad y una inquietud desde la arqueología. Muchas veces tomamos como punto de referencia algo que nos motivó, pero era algo que ya en realidad se venía planteando a Tucumán y en esta misma facultad, que fue formarnos como equipo de arqueólogos, arqueólogas, de antropólogos y ciencias afines, la geología también, y la biología se fue colando y aportando también desde su experticia. Juntamos a través de una charla que hubo acá en esta misma facultad, que la organizó el Centro de Estudiantes de la carrera de Arqueología, y a través de la Secretaría de Derechos Humanos del centro se propuso una charla. El que era en ese momento el presidente del equipo argentino de antropología forense comentó su trabajo, pero en realidad no fue con la intención de formar un equipo local, sino contar lo que ellos hacían. Lo que a nosotros nos impulsó o nos motivó a seguir con lo que veníamos haciendo, que eran reuniones con familiares, reuniones con una abogada creyente, y proponer con un equipo que pueda trabajar en este tipo de causas, es decir, en una arqueología del pasado muy reciente o del presente mismo, porque muchos de los efectos de estos crímenes y demás siguen perdurando en el presente. Hay personas que todavía buscan a sus familiares y demás. Así que en el año 2001 se pone en conocimiento, a partir de la denuncia de dos militantes, de Pedro Mercado y Juan Carlos Díaz, y de un vecino de la zona de Villa Muñecas, de que en el sector, en la finca de Antonio Vargas, había un sector donde había un pozo de agua asociado al ferrocarril,
En ese momento el pozo se construyó para abastecer de agua al ferrocarril cuando eran a vapor, después se dejó de usar cuando vino la tecnología diésel, pero que en ese pozo se habían arrojado cuerpos de víctimas del operativo de Independencia y de la dictadura cívico-militar. En ese sentido se hizo una primera inspección de campo en el año 2001, en noviembre, donde se redactó un informe y se planteó una metodología arqueológica para poder abordar la búsqueda de este pozo, que en realidad es lo que la justicia estaba como intentando hacer en ese momento. En el año 2012 comenzaron los trabajos, de los cuales ya me voy a referir más en puntualidad, en el marco de una causa judicial. ¿Sí? Se radica una causa, los trabajos son peritajes para la justicia, y eso viene de la mano de que en el resto del país también empezó a haber una inquietud en otros sitios, como bueno, yo puse unas fotos del Club Atlético, que está en Cava, de Mansión Cerebo, La Tila, que era otro centro clandestino de detención, que comparten con el pozo. Si pueden ver las fotos que están abajo, que más o menos comenzamos a investigarlos en el mismo momento, es decir, la arqueología empezó a tratar de buscar otras evidencias además de los cuerpos, es decir, evidencias de los espacios donde estaban recluidas las personas, de cómo era su funcionamiento, y después le había mostrado otras evidencias más que recuperamos en el pozo y en el arsenal. Pero comparte con el Pozo Vargas que, si miran la foto de abajo, todos estos espacios también habían sido borrados y ocultados. Es decir, el Atlético se demolió, se hizo la autopista encima, la mansión Ceré, la quinta, también se incendió, se demolió, y solo quedaban los cimientos, que es lo que desde la arqueología se pudo aportar. Así que, para que nos situemos, nosotros comenzamos a trabajar en el Pozo Vargas a partir del año 2002, noviembre del 2001, un primer informe, y a partir del 24 de abril del 2002 comenzaron los trabajos periciales. Para que nos ubiquemos ahora en el espacio, no sé si todos conocen, pero el Pozo de Vargas se encuentra en el municipio de Tafí Viejo, pero muy cercano acá a la capital. Es decir, hoy tiene mucha más circulación de gente porque está el barrio Lomas de Tafí, y en ese momento era una barriada de Villa Muñeca, que era la más cercana. Ahí está ubicado el Pozo de Vargas, y también está ubicado el Arsenal Miguel de Ascuénaga, que es el predio militar que está acá en Las Talitas, saliendo por ruta número 9, que son los dos espacios a los cuales yo me voy a referir. Esto también iban a aparecer una a una, pero para que se den una idea, la primera imagen de arriba a la izquierda son las primeras intervenciones, como les contaba, en abril del año 2002, que empezamos a realizar en el Pozo Vargas, buscando ese pozo que en superficie no presentaba ningún tipo de evidencia, solo la denuncia de las personas que conocían y que denunciaban lo que ahí había sucedido. Comenzamos a trabajar y, bueno, aplicando lo mismo que habíamos aprendido en nuestras aulas, lo mismo que aprendemos como arqueólogos y arqueólogas, comenzamos con transectas, es decir, con cavar en un sentido longitudinal hasta cierta profundidad. Y lo paradójico de esto es que en realidad, cuando nosotros fuimos a cavar ahí, el que nos dijo dónde teníamos que buscar el pozo fue el dueño de la finca, y la justicia tomaba eso como testimonio. Obviamente que nos mandó a 80 metros donde está el pozo, o más quizás, pero a partir de insistir con eso y de aprender, porque de hecho nosotros aprendemos a ser arqueólogos y arqueólogas, biólogas, pero este tipo de trabajo con la justicia se va haciendo también al andar porque hay ciertas particularidades. En este caso, nosotros teníamos que demostrar primero de que ese no era el lugar, donde nos indicaba Antonio Vargas no era el lugar. Así que a partir de las excavaciones y con la colaboración de la geología, de la geología para ser más preciso, se pudo determinar que en ese espacio donde Antonio Vargas mencionaba que había estado el pozo, no había ninguna alteración del terreno, había un horizonte con mucha materia orgánica, un horizonte que no estaba alterado. Propusimos, porque bueno, esto ahora me sale un poco y les cuento una anécdota, que cuando estábamos excavando en el lugar este que les decía que fuimos a hacer la primera intervención, un vecino nos hacía así del alambrado, nos decía más para acá. Pero como les digo, trabajar con la justicia, si hubiese sido una investigación académica, íbamos y excavábamos en ese lugar y sondeamos, pero tenemos que descartar primero la primera ubicación mencionada por el testigo, y cuando fuimos hacia donde queríamos, ampliamos, como que se amplía la denuncia y se puede seguir excavando, dimos con esta estructura subterránea que es un canal de cómo se fabricaba el pozo. Si bien no conozco la fecha precisa, no la recuerdo de su ejecución, de su realización, es un pozo que funcionó con los ferrocarriles aproximadamente segunda mitad del siglo XIX. Y esa era la forma de construir los canales en ese momento, así que siguiendo la pendiente del canal, dimos con el Pozo de Vargas. ¿Sí? Esa es la primera hilada de ladrillos que se encontró. Para que vean, ahí sí teníamos horizonte totalmente alterado, es decir, ahí había habido un movimiento de tierra, se habían retirado
los 2 metros desde la superficie hasta la primera hilada de ladrillos, es decir, el pozo estaba a 2 metros bajo tierra, su primera indicación, la primera hilada de la mampostería, se había rellenado y se había destruido todo el antepecho, el brocal, toda la estructura, es decir, se había ocultado totalmente. Es decir, como que era un desaparecido más del pozo, porque además no pudimos encontrar, tuvimos la colaboración de historiadores y en el equipo no pudimos encontrar en ningún momento ningún plano, ni catastral, ni en ningún organismo público, lo cual a nosotros también nos daba la indicación o casi la certeza de que este lugar se estaba ocultando por algo. Todavía no teníamos evidencias materiales de los crímenes, pero sí un énfasis por ocultarlo por parte del dueño de la finca y por parte de los organismos públicos. El pozo tiene 3 metros de diámetro, es decir, una estructura bastante amplia, y a partir de comenzar con la excavación, ahí se ve muy bien el perfil, los 2 metros que estaban faltando, comenzamos a retirar el sedimento y aplicar lo que habíamos aprendido, como les contaba en la carrera, es decir, hicimos una excavación arqueológica de este pozo para retirar el sedimento, porque la segunda pregunta era si en este espacio se habían inhumado de forma clandestina víctimas del terrorismo de Estado. Comenzamos la excavación, como ven, adaptando a lo que teníamos, y ahí hubo un primer aporte de la universidad, que fue construir un techo, que todavía hoy en día sigue todavía en pie, ese techo antigrado, que lo que hace es cubrir la estructura, y a los peritos y a las personas que visitan el lugar ha cambiado mucho, se ha mejorado, pero el techo sigue siendo el mismo, con chapas prestadas del Instituto de Arqueología, es decir, esto fue todo muy vinculado acá con este espacio, ¿no? Con este ámbito académico. A medida que fue pasando el tiempo, tuvimos que ir aplicando distintos métodos para poder, distintas herramientas para poder excavar y para poder ingresar y retirar evidencias del pozo. Por eso a veces se explica también las particularidades del pozo y el tiempo que demoró la excavación, ¿sí? Más allá también de otros retrasos, pero no es una excavación sencilla, es bastante complejo trabajar a la profundidad y demás, entonces bueno, hubo que adecuar el lugar con algo que no habíamos aprendido. De hecho, creo que es algo que tenemos que reflexionar en las carreras, si este tipo de temáticas no deberían estar incluidas en los planes de estudio, ¿no? Tanto para la biología, arqueología y la arqueología, de hecho. Lo voy a resumir porque si no es larguísimo, pero cuando estábamos aproximadamente a 12 metros de profundidad, el pozo comenzó a funcionar para lo que había sido diseñado, es decir, para tener agua. Entonces, por capilaridad, subía agua de una napa freática, lo cual hacía imposible cualquier tipo de excavación arqueológica. Hubo un debate interno en el equipo y se propuso instalar, con el aconsejamiento de la Dirección Provincial del Agua, instalar una serie de bombas alrededor del pozo, no en el interior, porque justamente nosotros queríamos preservar la evidencia y no podíamos perforar en un lugar que todavía no sabíamos si había o no cuerpos de víctimas. Así que se propuso alrededor del pozo muy cercano hacer una serie de perforaciones a una X profundidad que ahora no la recuerdo. Rui, que es más memorioso para eso, después si alguien le interesa se lo puede comentar, pero se hizo una excavación para deprimir una napa freática y poder trabajar en un ambiente saturado en humedad pero seco y poder trabajar con nuestras herramientas y nuestra metodología de trabajo. Ahí está cuando se colocan las bombas. Ahora el colocar las bombas también produjo otro problema, ¿qué hacer con el agua? O sea, ¿cómo hacíamos para canalizar toda esa agua que se retiraba con las bombas? Las bombas las colocaron gente de la Dirección Provincial del Agua, con el asesoramiento también y el acompañamiento de Lalo Baloy, profesor también de esta facultad. Se realizaron una serie de canales. Esta imagen que ven acá, ¿sí? Que se ve acá, es hoy todo eso sería la parte del bulevar de la Francisco Aguirre y Lomas de Tafí. Es decir, todas ahí están las casas, las veredas de la línea de casas que van por la Francisco Aguirre, desde la América hasta el camino al Perú. Se empezó a canalizar el agua, se dice este canal que iba hasta el canal San José y pudimos seguir trabajando. No obstante esto, algo que es muy particular es que esto fue en el 2003. En el 2003 estábamos en un proceso justamente eleccionario y Antonio Bussi, desconocido, se presentaba como candidato a la intendencia de la capital. De hecho, había ganado por 17 votos, una cosa así. Nosotros estábamos justamente trabajando en un sitio que a él lo involucraba directamente, y punteros de Fuerza Republicana que militaban o que tenían como base territorial ahí Villa Muñecas, empezaron a decir que estábamos arrojando agua podrida, que estábamos envenenando a la gente del barrio. Se hizo análisis bromatológico, entonces el agua era casi potable, entonces no era un agua en malas condiciones, aparte porque venía de napas bien profundas, se había excavado a 40, 50 metros de profundidad para colocar las bombas. Lo particular de esto es que en realidad para el barrio era la barriada de Villa Muñecas tenía, entre todas las carencias que tenía, que eran infinitas, el agua era una de esas.
y la familia, los chicos, venían con todos los hijos, las madres, a lavar la ropa, venían a bañarse, a refrescarse. Es decir, las dos posturas y las dos formas de ver las cosas, ¿no? Para la política era como que era molesto, sobre todo para la línea de fuerza republicana, y para el barrio en realidad era una bendición. Yo no soy católico, pero ellos decían que era una bendición. Seguimos excavando, estoy siendo muy resumido, lo más que puedo. Seguimos excavando y aproximadamente en el año, a mediados del 2004, un poquito más de mediados, creo que fue agosto o septiembre, no recuerdo puntualmente la fecha, volvió del pozo por capilaridad subir agua de otra napa. Entonces la justicia ahí nos pregunta, bueno, la pregunta era ¿cuál es la profundidad del pozo? Al no haber ningún plan, nada, no podíamos calcularlo. Así que lo que hicimos, consultando con expertos que trabajan en perforaciones y demás, era aplicar lo que se llama una carapeta. Sería como un sacabocado que por percusión va retirando estratos de sedimento y podíamos analizar el sedimento para poder llegar al piso técnico. ¿Qué era eso? Es decir, ¿cuándo se acaba el sedimento de relleno? ¿Cuándo terminamos de sacar material de relleno y llegamos al piso autóctono de esa zona? Estamos hablando del Pedemonte, tenía un piso particular que teníamos que llegar. Bueno, a partir de ese informe, de esa carapeta, además de poder tener un estimado de la profundidad del pozo, que era de 39 metros, estábamos a los 20 nosotros en ese momento, poco más, poco menos, se recuperaron grandes cantidades, porque eran varios fragmentos de textiles. La carapeta tiene 2 centímetros de diámetro, ¿sí? 5 centímetros, 2 pulgadas. De esas 2 pulgadas se retiraron varios fragmentos de textiles y varios fragmentos de restos óseos, ¿sí? Hasta ese momento eran restos óseos. Esto yo ahora me aparto un poco de lo que, como equipo, y les digo mi sensación particular en ese momento, que si en 5 centímetros de una estructura de 3 metros de diámetro, a partir de los 28 metros habíamos encontrado una cantidad de restos, y eran humanos esos restos, todavía no lo sabíamos, a mí por lo menos me dio una imagen muy horrorosa de lo que podíamos llegar a encontrar al excavar el pozo. De hecho se hablaba de un número de 200 víctimas, que nos pareció una locura, pero después de este ensayo de la carpeta, la verdad que fue muy movilizante porque, primero, estábamos encontrando lo que habíamos ido a buscar, y segundo, pensamos que se podían recuperar muchas identidades y muchas de las víctimas. Acá participa también la fundación, porque en ese momento optamos no por hacer análisis genéticos, sino que con estos restos muy pequeños, que por justamente su condición de ser tan pequeños no se podían asegurar por anatomía comparada, es decir, no podíamos decir, si este es un fragmento. Sí teníamos la idea de que eran restos óseos humanos, pero teníamos que, para la justicia, protegerlo de alguna forma. Propusimos la histología, es decir, la histología nos decía que había un 100% de certeza de que esos restos eran humanos, ¿sí? No de qué persona, pero que eran restos humanos. Con la confirmación de que estos eran restos humanos, de ahí más empezó toda una serie de gestiones para poder poner las bombas adecuadas, para poder deprimir y poder seguir excavando. Se acondicionó un lugar y ya volvimos a trabajar en el año 2009, se siguió trabajando unos años más, pero la excavación había quedado cerca de los 26 metros, cuando dejamos de trabajar en el pozo, también porque se empezó a trabajar en la causa arsenales, pero más allá de eso porque la burocracia judicial es muy compleja, los fondos y demás, así que hubo como un parate de unos años. Ojo, no se descuidó el trabajo en el pozo, la vinculación con los familiares que siempre estuvieron ahí apoyando, pero sí se paró la excavación, por decirlo de alguna manera. Pero ya sabíamos que estábamos en el lugar que era el indicado, porque sí había la certeza de que estos restos eran humanos. Como les digo, volando ahora del 2009, cuando a la fecha actual, es decir, del 2009 se volvió a excavar, se volvió a condicionar el lugar, ya un grupo más reducido de peritos. Muchos quedamos de Andarrubia, bueno, muchos quedamos desde el primer momento, pero otros se fueron sumando chicas, siempre vinculados con la carrera de arqueología. Logramos terminar la excavación a ver si se puede, bueno, se ve arriba, pero mediante los análisis genéticos, el equipo argentino de antropología forense, que son quienes hacen la parte genética de este trabajo, nos informaron que tenían 149 perfiles genéticos, es decir, podemos estar hablando de 149 personas arrojadas en este pozo. Hay en algunas publicaciones, a veces se menciona 147, lo que pasa es que hay 2 casos de 2 familias que tienen gemelos, hermanos gemelos, que pueden ser los 2 o 1, ¿sí? Nosotros ya habíamos llegado a ese número, o a un número estimado, aproximado, a partir de lo que se llama MNI, es decir, cuando los restos óseos nos informan de un número mínimo de personas. Es decir, yo tengo de 10 fémures,
no puedo decir que 10 personas porque el fémur tiene una lateralidad. Si en esos 10 tengo 7 que son derechos, yo sé que mi número mínimo de personas es de 7. ¿Sí? Nosotros, a partir de ciertos restos diagnósticos, habíamos propuesto un número de 140 y tanto que se acercó a lo que la genética después nos aportó. Y de estos 149 perfiles, se pudieron recuperar la identidad de 116 a la fecha, es decir, este es un proceso que sigue continuando. De hecho, por ejemplo, a veces estábamos armando una presentación y en el mismo momento se sumaban números, es decir, esto se fue como sumando. La primera identificación fue la de Vargas Ignacio, de Jerónimo, en el año 2012, y de ahí más empezaron a caer cada vez más identificaciones. No obstante, todavía queda un rango ahí de más de 30 personas que todavía no fueron identificadas, que sí están recuperados sus restos óseos, pero porque no están en la base de datos genéticos o por lo que sea, no va ahora el caso, pero no se pudieron identificar, están esperando ahí que todavía se identifiquen. Esta imagen es solamente una reconstrucción para que puedan ver que entre los 28 y los 32 metros se recuperan cerca de 38.000 restos de fragmentos óseos, de fragmentados, una gran cantidad de textiles y de otras evidencias que ahora les voy a mostrar. Pero cuando lo vemos en perspectiva de lo que es a nivel país, en el Pozo Vargas se concentra el 15% de las identificaciones, casi el 15% de todo el país. Y acá para la provincia de Tucumán es el 85% de identificaciones. De hecho, el Pozo Vargas es una de las, o creo que es la fosa más grande en cantidad de personas, ¿sí? en el país. Así que bueno, tuvimos que eso lo había puesto solamente porque, no porque sea creyente, sino porque tal quizás San Javier que mide 28 metros, entonces para que se den una idea de lo que es excavar hasta 28 metros para recién empezar a recuperar los restos, ¿sí? La mayoría de los restos están entre los 28 y 32 metros. En conjunto con los restos óseos se recuperaron un sinfín de evidencias que son de interés para la causa, pero también de interés para la investigación y de interés también para las familias, como son la ropa. Ahí hay un pequeño panorama. Tenemos cerca de 250 prendas de vestir recuperadas, más de una centena de calzados, algunos cintos o cinturones y algunas pocas pertenencias personales. Mi tesis doctoral se concentra más en mi trabajo, se concentra más en analizar la ropa y los restos de indumentaria, entendido como que son intercuerpos que también registran en todas las marcas, adherencias, roturas, manchas, desgarros, la historia de las personas que los portaban. Otras evidencias que fueron también muy importantes para el equipo son algunas marcas, por ejemplo, algunas marcas que están patentadas, que nos pueden dar algunos aspectos cronológicos, es decir, nos pueden dar una idea de la cronología que nos apoyó mucho cuando todavía no teníamos las identificaciones, porque luego de identificar 116 víctimas, ya sabíamos que todas esas personas habían sido secuestradas entre el 75 y el 77, o sea, teníamos ya un rango cronológico del uso del pozo como fosa. No obstante esto, una serie de chapitas o bombitas, no me acuerdo el nombre ahora, con los plastiquitos que están dentro de la chapita, que eran de una serie en particular que se había lanzado en el 75, otra en el 76. Eso nos dio como un marco cronológico, algunas estampillas que se encontraron en una pequeña libreta con anotaciones ilegibles, pero que tenían matasellos del año 75, 76. Y con la ropa en particular, lo que yo me propuse, ahora quizás más hablando de mi trabajo en particular, que también es un trabajo en equipo, ¿no? Pero un poco en lo que yo más me estoy interesando ahora es a partir de la ropa y sabiendo la cantidad de personas que fueron inhumadas en el pozo, tratar de reconstruir las condiciones del cautiverio de estas personas, es decir, cómo transitaron ellos su cautiverio. Y ahí podemos ver, esto es un ejemplo, ¿no? de la cantidad de prendas que se encontraron y que se fueron identificadas según su forma, su morfología, como calzones, como corpiños. Si ven ahí están algunos porcentajes, es decir, solo el 7%, casi el 8% de los hombres tenían calzoncillos, menos de la mitad tenían para poder abrigarse los pies, medias, calzados, pantalones, menos de un 40% tenían pantalones o polleras en el caso de mujeres. Las blusas también son, o sea, todo esto nos da una idea y aporta, si nos habilita para hablar de un crimen como el genocidio, donde se aplican torturas. Una de las torturas justamente es el desnudo, la falta de higiene, porque no se hallaron muchas de las prendas, algunos fluidos que también están en ellas. Ahí, si recuerdan la foto de las prendas, también hay una serie de ligas que se usaban para maniatar a las personas, o tabiques para tabicar los ojos, es decir, son todas también torturas psicológicas, físicas, que se pueden analizar y tener una evidencia material para la justicia a partir de este tipo de evidencias, como la ropa. Muy poca ropa de abrigo, se recuperaron muy poca ropa de abrigo, es decir,
basado en frío, bueno, una serie de condiciones que es las que podemos reconstruir a partir de este tipo de abordaje desde la clave arqueológica, es decir, abordándolo desde la arqueología. En particular, un conjunto de prendas que me llama mucho la atención son las camisas, sobre todo camisas. En esa época no se usaba tanto remera, era más común la camisa, sobre todo en el hombre. Muchas presentaban una serie de marcas subcirculares o circulares, que nosotros, la primera propuesta fue que eran proyectiles de armas de fuego que las habían atravesado a estas prendas y a las víctimas. Se encontraron cerca de 149, 150 proyectiles en total en el pozo, pero desasociados de las prendas. Ahora para la justicia, y eso por eso es algo que las carreras tienen que empezar a prepararse en cómo se trabaja en un ámbito judicial, la marca en sí no es indicador. Es decir, hay que probar que esa prenda y que la persona que la portaba fue víctima de un disparo de arma de fuego. Así que se propuso utilizar, esto es algo que está en proceso, pero que ya hay algunos resultados, se propuso utilizar microscopía electrónica de barrido, con espectrometría de sonda acoplada, bueno, la sonda de energía dispersiva. ¿Por qué? Porque las partículas que son producto de la deflagración de un arma, es decir, un disparo, tienen una forma muy particular que es una forma redondeada, ¿sí? Por la misma sinergética y la inercia del disparo. Pero a su vez también porque si nosotros podemos, a partir del análisis elemental, encontrar en la circunferencia de las prendas, o sea, donde está la marca que nosotros proponemos que es una marca de disparo, si en esa podemos recuperar rastros, ¿sí? A nivel de trazas o rastros muy pequeños, de elementos como el bario, el antimonio y el plomo, esos tres elementos asociados en la naturaleza no existen. Entonces, para la justicia ya sí es un indicador de un disparo. Y de hecho, también se puede profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque si encontramos, por ejemplo, azufre, cadmio también vinculado o asociado a estos tres elementos, podemos decir que el disparo fue a menos de 20 centímetros de distancia por experimentación. Con lo cual, eso tira por tierra muchos de los argumentos de las defensas, ¿sí? A veces en los juicios de que fueron ejecutados en un enfrentamiento en el monte y demás. Estos son ejecuciones sumarias, son ejecuciones a quemarropa, es decir, estamos hablando de otro tipo de lógica que contradice el discurso de la querella y de los defensores de los genocidas. La Fundación también colaboró en su momento nos ayudó Alejandra Molina, una chica que después no nos pudo seguir acompañando, pero que cuando empezó a trabajar había muchas expectativas de que puedan surgir muy buenos resultados, porque en muchos casos los cuerpos, y sobre todo los que todavía estaban vestidos, conservaban pupas, puparios de moscas, alas de coleóptero, una serie de insectos e indicadores de la fauna cadavérica. Así que bueno, Alejandra hizo todo un informe, eso nos puede dar pautas de estacionalidad, es decir, porque ciertas moscas tienen una estacionalidad en verano, en otoño, también de cuánto tiempo puede haber pasado para que esa herida cicatrice, para que la persona fallezca, es decir, personas que pueden haber estado con heridas expuestas durante mucho tiempo. Así que bueno, acá la biología aportó también con la experticia de Alejandra y de su equipo y de la fundación en sí, a colaborar con ese dato que fue bastante bien importante para nosotros y que creo que hay que profundizarlo porque hay muchas muestras todavía por analizar. Alejandra pudo ver un pantallazo, precisamente. Ahora yendo después vamos a volver un poquito al pozo, pero yendo al otro espacio que les quería comentar, al otro territorio de la memoria, como nosotros lo llamamos, el Arsenal Miguel de Ascuena, como les contaba, es un predio militar que está muy cercano acá a la capital, en el municipio de Las Taritas, del cual se logró una medida de innovar allá por el año 2005 del juzgado para poder trabajar en ese ámbito que todavía sigue perteneciendo al poder militar, para poder trabajar en esas 70 hectáreas fueron las que se seleccionaron. Porque bueno, ahí está Rui, que es el que hizo este trabajo de fotogrametría, es decir, trabajó con fotografías aéreas, imágenes satelitales, y él podía ver, cuando ponía las fotografías, las comparaba las previas a la dictadura y a la apertura de independencia, pero sobre todo al 76, con las de esos años, el 77, 76, y las posteriores. Justamente en el año 76, una de las construcciones, que una de las pocas que quedó en pie, en realidad, por eso comparte también este vínculo con las otras, y las demás fueron demolidas y demás. La única que quedaba en pie era lo que se llama un polvorín, uno de los galpones, el galpón número 9, que se usaba para almacenar pólvora. ¿Sí? Esa era su función, porque de hecho el arsenal servía para eso. Se almacenaban explosivos, pólvora. A partir del hallazgo de una serie de postes de electricidad, surgió la pregunta de por qué, si no se recomienda en ningún lado, había electricidad en un galpón que está destinado a alojar explosivos. De hecho, no está prohibido que haya electricidad.
Eso nos dio la pauta y la cantidad de caminos que se podían observar, porque cuando se ve en detalle, la imagen de la derecha es una imagen aérea del 77 del galpón número 9, con una serie de construcciones, un baño, un mangrullo de vigilancia, un tendido eléctrico, caminos vehiculares, caminos pedestres, con una gran erosión laminar, es decir, habían sido bastante usados. Nos llamaba mucho la atención de que se visite un lugar donde hay explosivos con tanta intensidad. Así que bueno, se propuso y también tuvimos la colaboración el aporte de un gendarme que también comentó lo que él había podido experimentar cuando cumplía su servicio ahí en el arsenal, y nos hizo un croquis también del lugar, y todos los datos de estos coincidían. De hecho, nosotros en ese momento propusimos que también la botánica nos podía aportar, porque podíamos buscar renovables de ciertos momentos, es decir, o una vegetación mucho más ceñil. Siempre pensamos que muchas disciplinas que se practican acá pueden aportar. Finalmente no se terminó aplicando eso de la botánica, pero sí con las fotografías aéreas y con la autorización para ir a trabajar es que hicimos la intervención en el año 2012. No obstante eso, a partir del 2005 se empezó a trabajar en la búsqueda también de las fosas en el arsenal. Eso lo realizó el equipo argentino de antropología forense, y al ingresar al predio y empezar a trabajar, a hacer una prospección del lugar, como le llamamos en arqueología, es decir, caminar el terreno para ver qué rasgos y qué evidencias pueden servirnos para indicar que ese espacio había sido utilizado como centro de detención clandestina, se encontró una chapita que es extraer el pasador y la horquilla una vez colocada la mina antes de cubrirla con tierra. Es decir, ese campo podía ser un campo minado. Así que hubo que, en el año 2005, realizar lo que se llama el desminado humanitario, un equipo que se encargan de limpiar estos espacios, y después de su trabajo pudimos intervenir. Yo les voy a contar puntualmente el trabajo que hicimos en el año 2012. Ese es el galpón, que como les decía, su finalidad es alojar explosivos y municiones. Ahí practicamos arqueología, también excavamos las paredes, excavamos los pisos, también se pueden excavar esas cosas, porque también, como les contaba, y esta vinculación que tienen todos estos espacios, también había sido modificado. Entonces, donde antes había una pintura de brea negra, que es lo que comentaban los pocos testimonios sobrevivientes, donde antes había una pintura negra o un contrapiso de X tipo también con pintura negra, ahora había un revoque blanco pintado a la cal. El espacio había sido subdividido en dos también. Para que se den una idea, tiene unos 20 por 10 metros el galpón. Entonces, excavamos las paredes y el piso, como les comentaba, y encontramos evidencias, primero, de ciertos anclajes o lugares. Primero encontramos relictos en algunas partes de las paredes del piso de la brea, de la pintura original, de la pintura que se mencionaba original en el momento de su uso como centro clandestino de detención. Ahí aplicamos unos ensayos orientativos que se usan para la presencia de sangre latente. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos este producto que es Fluestar, de la familia del luminol, que reacciona a partir de un óxido con la sangre. La sangre del grupo hemo tiene el poder de oxidarse, entonces cuando se oxida genera una luminiscencia, que es lo que se ve en la serie de CSI y todo eso del luminol. Dio positivo a sangre en los pocos lugares donde había quedado la brea, pero no nos dio positivo a sangre humana porque había estado muy degradada. Era muy poca la cantidad de enzimas específicas que dan de la hemoglobina humana como para poder cotejarlo eso con otro test que se llama hexagón. No obstante, el contexto nos mencionaba de que todo este lugar había sido refuncionalizado y que había sido utilizado, y de hecho teníamos la prueba con la sangre. En un galpón muy pequeño, muy cercano al galpón del arsenal número 9, al galpón 9 se encontró lo que llamamos galponcillo, un pequeño galpón de iguales construcciones, una construcción similar, nada más que a escala muy pequeña. Y en ese lugar sí se pudo recuperar, se llama mácula, es decir, no solo una luminiscencia de sangre, sino con una proyección. Y se puede interpretar hasta inclusive si es un golpe de dónde viene y demás. Y esa sí dio positivo a sangre humana. ¿Sí? Con toda esa evidencia, y sobre todo también con la evidencia arqueológica de los anclajes que estaban empotrados, que habían quedado ocultos en el revoque, pudimos hacer una reconstrucción hipotética de lo que fue el arsenal Miguel de Ascuanay, y se coincide con lo que comentan los testimonios. Es decir, un espacio que estaba tabicado, así como cerca de 80 lugares para alojar personas simultáneamente. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo ahora con esto del arsenal y el pozo? Pensando en tratar de definir la trayectoria de las personas, como les contaba, con el tema de la biología y del uso de la entomología forense, que nos puede hablar también de trayectoria de las personas a partir de que se estuvieron expuestas con un herido, ¿no? También puede haber trayectorias que tengan los cuerpos en particular, que hayan sido enterrados en un lugar, que después desenterrado. Eso se practicó en otros lugares como Uruguay y Chile. ¿Sí? Está probado en otros países del Cono Sur. Y
esa es una idea mía, una hipótesis que yo tengo, que puede haber ciertos cuerpos, no estoy hablando de todos los del pozo, pero un conjunto de cuerpos que fueron vistos las personas con vida por última vez en el arsenal, que pudieran haber estado enterradas en el arsenal y después fueron arrojadas del pozo a posteriori, como una forma también de limpiar estos espacios militares que son los primeros a los que fueron las comisiones de memoria y demás. Así que lo que estamos haciendo ahora con un equipo de Jujuy, que bueno, eso justamente lo están haciendo en el marco de una tesis, pero acá tranquilamente Nora y su equipo lo podría hacer también, es practicar aerobiología para poder, con trampas Durkheim y estas trampas también gravimétricas, poder colectar el polen aerobiológico de estos dos espacios del galpón y ver si cada uno tiene una huella polínica o asociaciones de polen particulares, para que después podamos analizar las evidencias que como ven ahí en las otras imágenes, se están tomando sedimentos adheridos, por ejemplo, a las prendas, los calzados, y ver si alguno tiene se fue alzado en el pozo, pero que tiene la huella del arsenal, la huella polínica, ¿no? Me estoy refiriendo. Con este concepto del intercambio de loca, es decir, que cuando uno se traslada y intercambia con otros espacios, también puede ser captador de polen y demás. Eso es un trabajo que está en proceso, pero bueno, ya se pudieron por lo menos hacer el monitoreo anual de este lugar. Después lo más metodológico, si me interesa, se los comento. De todas formas, yo no soy especialista en polen, ¿no? Yo uso el polen para responder algunas preguntas arqueológicas, pero siempre recurro a los especialistas en esa disciplina. Se pueden identificar usando también el atlas palinológico acá de la fundación. Se puede identificar una serie de palinomorfos y hasta ahora lo único que tenemos de eso es la evidencia de que hay dos perfiles muy distintos y que cada lugar tiene su perfil polínico particular. A pesar de que están cerca en el espacio, porque en realidad debe haber 6 kilómetros lineales entre el arsenal y el pozo, pero comparten ciertas especies, pero hay otras especies botánicas que son exclusivas del pozo y otras que son exclusivas del arsenal. Así que ahora nos queda ver qué material polínico podemos recuperar de las evidencias o del polen asociado a los cuerpos y a las ropas y a los calzados y demás. Y bueno, y ya para terminar, después todas las preguntas que quieran y sugerencias y comentarios. El pozo comenzó, y les digo, y siempre estuvo en el marco de una causa judicial, es decir, el pedido de justicia, pero también un pedido de verdad y también un pedido de memoria, que sobre todo es el que mantienen los familiares, ¿sí? Los grupos de familiares, los querellantes y demás que nos acompañan. Este es uno de los primeros carteles que colocamos en el pozo, que en realidad colocaron los familiares de FADETUC, y que justamente expresa esto de la justicia. Ahora bien, yo creo que todo esto se relaciona con lo que les venía diciendo, que no se acaba en lo judicial. De hecho, el trabajo nuestro, una de las metas que tenemos en estos últimos años y que queda por seguir trabajando, porque no sé si algunos habrán leído, pero se culminó con la excavación en el interior del Pozo Vargas, se terminó la excavación y llegamos a lo que llamamos en arqueología estéril, sedimento original del lugar, y a una serie de construcciones que nos habilitan para hablar que llegamos al final del pozo. No obstante, hay que restituir todavía, hay que reparar a las víctimas, entonces se hacen las restituciones de los cuerpos y también las restituciones de las prendas de vestir. Nosotros propusimos de que esas prendas, si las familias las solicitan, se pueden devolver y que de hecho muchos inclusive las reconocen como las prendas con las que los vieron por última vez y eso tiene toda una carga también afectiva. Es decir, nosotros sabemos en arqueología que la materialidad tiene forma de afectarnos, pero en este caso es como bien tangible, ¿no? Cómo afecta la materialidad en el presente. Ahí hay algunas imágenes nomás de restituciones. Son muchas porque en el pozo hay personas que fueron secuestradas en Mendoza, en Santiago, Catamarca, en Buenos Aires, de distintas provincias. La idea de todo nuestro trabajo, y creo que lo central del trabajo es que estos espacios, ¿sí? Estos territorios de memoria, que se construyen también con el aporte de la academia, pero que se mantienen después también con la militancia de las personas involucradas, de los familiares, se transformen de lugares de terror, de angustia, como son, porque para los familiares es un lugar de angustia, es un lugar de... Pero también se transforman, a pedido de ellos, en un lugar de vida, porque decidieron plantar árboles, por ejemplo, cada familiar planta un árbol, y eso le hace como un lazo más afectivo también con el lugar, porque tienen que ir a regarlo, cuidarlo, podarlo. Así que bueno, eso es como el espíritu del trabajo en realidad, ¿sí? Es lo que lo fundamenta, al fin y al cabo, para mí por lo menos. Poder transformar estos espacios, ¿no? Por eso hablamos de un territorio de la memoria, tanto para el pozo como para el arsenal. Y es justamente en la lucha de los familiares y también en lo que cada uno y cada una de ustedes puedan aportar. Es decir, como pueden ver, yo acá les di un pequeño pantallazo, pero la arqueología, la biología, en sus distintas especialidades, pueden aportar mucho a esto. De hecho, yo les agradezco esta invitación a los chicos porque
hablar de esto impulsa a tratar de convocar gente que se sume, que no piensen de que, no, pues yo hago biología. Como les decía, la democracia la tenemos que cuidar y tenemos que afirmarla todos los días. No es algo dado para siempre. Yo no nací en democracia, muchos de los que están acá nacieron en democracia y muchos no nacimos en democracia. Y sabemos lo que vale la democracia. Entonces, creo que hay que cuidarla. Hace 40 años que la tenemos, pero hay que cuidarla. Hoy en día todavía hay gente que niega lo que pasó. A mí me gustaría sentarme y mostrarle fotos algún día, a ver si lo pueden seguir negando. En los juicios se ha negado también. Así que creo que convoco al que le interese y a las personas que le interesa que se sumen en esto, porque a veces a uno le parece que es poco lo que puede aportar. Como decía Miglietti, una gota por ser poca, con otra puede ser aguacero. Es decir, creo que ese es el mensaje de tratar de seguir trabajando, porque hay que recuperar no solo las personas, los cuerpos, sino también las historias de vida. Porque estas personas están en el pozo por algo, porque querían un país mejor, equivocados o no, eso no lo sé, eso, pero sí luchaban por sus ideales. Entonces eso hay que reivindicarlo. ¿Y eso cómo lo reivindicamos? Bueno, haciendo lo que tenemos que hacer todos los días. Cualquier pregunta, ahí está, igual está el Instagram del grupo, por si quieren ver imágenes, hay un montón de fotos, los chicos se encargan de subir fotos y demás. Yo mucho no lo manejo, pero lo pongo ahí por si les interesa. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta que no la va a hacer ahora y que después se le ocurre, ahí está mi correo electrónico, me escriben y en la medida que lo que pueda se las puedo evacuar. Así que bueno, muchas gracias.